días a todos. Mi nombre es Diego Robaina, soy integrante de la Unidad de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Veterinaria. Y en este caso, agradeciendo la invitación de los organizadores de esta segunda jornada de residuos, es que les preparé una presentación sobre el uso de medicamentos antiparasitarios en producción y su relación con impactos ambientales. En esta presentación vamos a pasar por los medicamentos en sistemas productivos. Luego lo vamos a vincular a los antiparasitarios utilizados en producción, dejando de lado a los antimicrobianos, que va a estar presentado mucho mejor por Nadia Coppola. Vamos a pasar después por la dosificación y principalmente qué pasa después de que dosificamos a los animales. Las menciones a los efectos ambientales y la ecotoxicidad vinculada a los antiparasitarios. Las perspectivas a futuro y las referencias empleadas en la presentación. Cuando hablamos de medicamentos en sistemas productivos, tenemos que hacer una mención importante al diferencial de nuestro país. ¿Cuál es? Que desde hace 20 años Uruguay cuenta con un sistema de trazabilidad animal individual. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos desde que nace hasta que damos fin a la vida de ese animal, sabemos dónde nació, cuál fue su madre, dónde está ubicado, dónde pasó toda su vida, cuáles fueron sus aplicaciones desde el punto de vista sanitario, y sabemos obviamente el momento en que fue faenado en el caso de animales de producción cárnica. Esto es un diferencial para el país porque sabemos, como les digo, dónde nació, dónde pasó toda su vida y dónde tuvo fin su vida. Esto, sumado a el respeto de los límites máximos de residuos exigidos por los mercados compradores, hace que el país sea un diferencial al momento de llegar y presentar el producto a venta a esos mercados importadores de nuestros productos que vendemos a nivel internacional. ¿Sí? A ese sistema de trazabilidad individual de los animales le sumamos los planes de acción nacional en diferentes ámbitos a nivel farmacológico. Principalmente uno que destaca y fuertemente destacado por la Organización Panamericana de la Salud es el Plan de Acción Nacional Único contra la Resistencia a los Antimicrobianos en Uruguay. Esto es un plan que fue reconocido por la OPS por la integridad de los encares diferenciales que hacen sobre la problemática del uso de los antimicrobianos en Uruguay. Pero como estamos pensando en antiparasitarios para esta tengo que llevar hacia el sistema vigía, un sistema vigía que en el 2016 salió la resolución número 1169/016 sobre el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, donde expresamente dice que los establecimientos que fabriquen, manipulen, almacenen, distribuyan, comercialicen, importen o exporten productos veterinarios registrados y habilitados en DILABE, deberán obligatoriamente registrar todos los ingresos y egresos de productos garrapaticidas y mosquicidas de uso en bovinos. Es una resolución muy específica, pero muy importante, porque hace a la trazabilidad justamente de los productos veterinarios utilizados en producción bovina para el control de garrapatas y moscas. Algo no menor porque la garrapata del bovino se encuentra dentro de un plan de acción nacional de control o de gestión integral de la garrapata en los bovinos. Entonces el sistema vigía surge como una necesidad de saber qué productos veterinarios están empleando en los bovinos para el control de estos parásitos. Si nos vamos específicamente a los antiparasitarios usados en producción, les traigo acá una metodología de análisis que surgió dentro del equipo de investigación de la Unidad de Farmacología y Terapéutica, principalmente el licenciado Alcántara en sus estudios de doctorado, donde planteó una metodología de análisis de esa información proveniente del vigía, desde el 2017 al 2021, donde destaca la segregación del país en dos zonas, a nivel epidemiológico por la afectación con garrapatas, donde hay una zona epidemiológica de alto riesgo, que es la zona violeta, y una zona de bajo riesgo epidemiológico, que es la zona verde. A eso se le sumó el análisis de la carga animal en cada una de esas zonas a través de los años. Entonces vemos que la zona de alto riesgo epidemiológico, en violeta,
presenta una carga animal mucho más alta que la zona epidemiológica de bajo riesgo, donde la carga animal es más alta por hectárea. Esto es bien importante de entender por qué se da esto. A nivel de la zona epidemiológica de alto riesgo para la infestación por garrapata, la producción es principalmente producción de razas de carne extensiva, donde obviamente la carga animal por hectárea va a ser más baja que en la zona de bajo riesgo epidemiológico, en donde se caracteriza la presencia de ya sea producciones intensivas de carne, dígase feedlot, aunque también estamos pensando en la producción de tambo. ¿Sí? Entonces son zonas bien diferenciadas en cuanto a la epidemiología y a la carga animal por hectárea. A eso, y en base a la metodología y la información obtenida desde el vigía, se sabe que se han vendido en ese lapso de tiempo 40.6 toneladas de principios activos para el tratamiento de garrapatas y moscas. Y que un dato no menor es que la zona de alto riesgo epidemiológico, la zona violeta, tuvo un 700% más de comercialización de principios activos, garrapaticidas y mosquicidas que la zona de bajo riesgo epidemiológico. Algo que uno puede pensar que es obvio en el sentido de que si es un alto riesgo epidemiológico va a haber mayor venta de productos antiparasitarios para el control de la garrapata, pero que también tenemos que asociarlo a una mayor presión de acción o una mayor presión de selección hacia la resistencia de la garrapata y pensando en el espíritu de estas jornadas, también una mayor presión sobre el ambiente que rodea a esos animales parasitados. ¿Cuáles fueron los fármacos más comúnmente empleados en esas zonas independientemente de si es alto o bajo riesgo? La cipermetrina, amitraz, fipronil, cloazurón, ivermectina, etión, clorpirifos, diacinón y carbaril. Muy diferenciales cada uno de ellos en cuanto a su mecanismo de acción y por ende el impacto a nivel ambiental. Obviamente, diferentes acciones sobre los parásitos, sobre los ambientes y la cadena productiva en cuanto a los tiempos de espera. Pero ¿qué pasa cuando dosificamos y terminamos de dosificar? Un médico veterinario se enfrenta a un paciente, a una población de pacientes afectados por una parasitosis en este caso, dosifica, pero después ¿qué está pasando? Básicamente lo que hacemos es administramos una dosis a nuestros animales y a nivel clínico tenemos una concentración plasmática en función del tiempo, porque es el fármaco transitando por el organismo de los hospedadores, una respuesta en función de la concentración, que es a medida que aumenta la concentración, aumenta la respuesta, y la conjunción de esas dos fuentes de información que nos terminan dando una respuesta en función del tiempo. Esto es lo que el clínico está buscando, es lo que el clínico está esperando encontrarse en sus pacientes, que al dosificar, a medida que pasa el tiempo, se manifiesta una respuesta clínica, dígase, eficacia en el control de garrapatas. Pero la cosa no termina ahí, porque la disposición de esos fármacos, una vez administrados, más allá del efecto farmacológico, esa disposición puede ser incambiada, inalterada o modificada en su estructura química, pero independientemente de cómo sea esa disposición, va a llegar al ambiente, va a llegar a la granja, va a llegar a las plantaciones, va a llegar al pasto, va a llegar al suelo, va a llegar a las corrientes de agua, va a llegar a los productores, va a llegar a los animales de compañía que están en torno a esos animales de producción. Entonces se complejiza mucho el nudo de qué está pasando con esos fármacos una vez dosificados. Y surge siempre la palabra residuos, porque aparecen los residuos como un término de uso frecuente cuando hablamos de medicamentos aplicados a nivel de producción. Los residuos. En esta gráfica lo que les traje es un perfil de farmacocinético de concentración en función del tiempo, donde en azul vemos como el fármaco una vez administrado, transcurre el tiempo, aumenta su concentración y después comienza a ser eliminado. Hasta ahí es lo que pasa con el fármaco en forma regular. En verde está marcado lo que se llama la eficacia farmacológica, que es a qué nivel de concentración el fármaco es efectivo para tratar las garrapatas, por ejemplo. En violeta está marcado el límite de residuos, o sea, cuánto tiempo hay que esperar desde la dosificación para que los
fármacos o sus metabolitos no se encuentren o se encuentren por debajo de un límite aceptado para el consumo de la matriz biológica por parte de los humanos. Estas cosas los médicos veterinarios los tenemos muy presentes porque es hasta cuándo es efectivo y cuándo puedo remitir la matriz biológica a planta para que siga en la cadena de producción. El tema es que tenemos que a su vez sumar un tercer nivel de complejidad que son los residuos ambientales y la ecotoxicidad. Los efectos ambientales y ecotoxicidad de los antiparasitarios o los antiparasitarios más allá del paciente, porque siguen circulando en el ambiente. Lamentablemente es una ciencia joven la conjunción académica de la ecotoxicidad con el uso de antiparasitarios en medicina veterinaria y más que nada en animales de producción. Puede haber un poco más cuando hablamos de animales de compañía por un interés de los tutores y de la industria en entender qué está pasando en esa relación estrecha entre animal de compañía y el humano. Pero de todas maneras la información es escasa y se relaciona mucho con el efecto del tiempo y la vía de eliminación del fármaco, en cuanto a días post-administración y el efecto posible a nivel ambiental o semanas desde la última administración. Hay muy pocos estudios que relacionan la concentración de fármacos en las matrices de eliminación, dígase orina, dígase materia fecal, y cómo esa concentración se relaciona con un efecto a nivel ambiental en quien principalmente se habla cuando hablamos de animales de producción en las comunidades coprófagas. ¿Y quiénes son esas comunidades coprófagas? Son comunidades de insectos variadas en abundancia, variadas en riqueza, variadas en sistemas sociales internos de la comunidad, pero que en definitiva todas responden a la dieta animal, la administración de antiparasitarios y cómo eso influye en las propiedades de la materia fecal en cuanto al porcentaje de humedad, porcentaje de fibra y residuos, y cómo esos organismos que se alimentan o que requieren de la materia fecal de los animales de producción en este caso para poder completar su ciclo vital, cómo esos van a verse afectados desde, por ejemplo, el clima y la humedad, la región biogeográfica, el momento del mes, o sea, si ustedes sepan que hay un efecto ambiental que está ligado a el momento, o sea, el mes del año, ¿no? Después los efectos propiamente dichos de la parte física de lo que es los animales pisando esa materia fecal y cómo pueden oxigenar más o menos esa materia fecal, el núcleo de la materia, más sobre los bordes exteriores. Todo eso pueda afectar la composición interna de la materia fecal en cuanto a la comunidad coprófaga que se está alimentando. En cuanto a los aportes locales, tenemos un grupo de investigadores de Uruguay en trabajo conjunto con investigadores de España, que lo que hicieron fue comprobar el efecto de fármacos utilizados en la agricultura y fármacos utilizados en veterinaria en un sistema productivo y cómo esas aplicaciones de esos fármacos pueden afectar a los apiarios localizados en esa zona. Y para sorpresa de nadie nuevamente, las abejas o los apiarios que estaban cerca de zonas donde se aplicaban este tipo de fármacos no solamente veían afectada su miel en cuanto a calidad y cantidad, sino que también se encontraba presencia de residuos de algunos de los fármacos en la miel. Entonces eso es algo que hay que tener también en consideración cuando aplicamos antiparasitarios a nivel productivo. En un segundo nivel de avance en cuanto a aporte local sobre el efecto ambiental y ecotoxicidad de fármacos veterinarios, tenemos un grupo de investigación que desde el Laboratorio de Farmacología de nuestra facultad y el Laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias pusieron a punto un modelo ex vivo para replicar el ciclo biológico de Orthofagus circus, uno de los integrantes coprófagos en Uruguay que utilizan la materia fecal de los bovinos para completar su ciclo de vida. En este modelo lo que hicieron fue no solamente replicar el modelo ex vivo, o sea, en laboratorio, sino que a su vez sumarle estudios de ecotoxicidad asociadas a eprinomectina en la performance reproductiva
de este tipo de escarabajo estercolero, viendo obviamente una afectación ligada con la concentración. Acá ya estamos hablando de rangos de concentración creciente y cómo se relaciona con la afectación de la performance reproductiva. Y en un tercer nivel también se puso a punto por parte del Laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias un olfatómetro para detectar ya no el efecto de las drogas sobre la comunidad coprófaga alimentándose, sino pensando un paso antes, sino viendo cómo la presencia de drogas antiparasitarias en la materia fecal genera repelencia de la comunidad coprófaga hacia la materia fecal, o sea que la comunidad no se acerque a esa materia fecal. Y si la comunidad no se acerca a la materia fecal, no se alimenta de esa materia fecal, no completan su ciclo en ese lugar, y eso lleva a que el suelo sobre el que está depositada esa materia fecal no se vea enriquecido por ese ida y vuelta de la comunidad coprófaga entre la materia fecal y el suelo. Como diferentes formas de poner foco sobre los impactos de la ecotoxicidad asociada al uso de antiparasitarios a nivel productivo. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro? ¿Qué podemos esperar o qué podemos hacer hacia adelante nosotros como médicos o quienes trabajen a nivel de campo? Primero, asegurar el uso correcto de los fármacos. ¿A qué me refiero con esto? Un grupo de investigadores, allá por el 2023, uno dice allá por, pero fue hace muy poco, 2023, presentó una encuesta sobre los principales factores de uso o principales factores moduladores del comportamiento de los productores, donde la actitud, la propia actitud del productor, las normas subjetivas, o sea, la presión social sobre el conocimiento de la ecotoxicidad y la percepción personal del éxito terapéutico de la administración de fármacos en determinados momentos, estos tres conjuntos de encares llevan a despertar la intención en las personas para modificar su comportamiento en base o en torno a el uso de los fármacos. Por ende, tenemos que trabajar de la extensión, ¿no?, en esa necesidad, la importancia de generar la intención que lleve a una modificación del comportamiento, pero partiendo de la base de hacer lo correcto. Y cuando decimos lo correcto, hacemos referencia a las 5R o las 5 Rights of Medicine, que es el paciente correcto, la droga correcta, a la dosis correcta, por la vía de administración correcta y durante el tiempo correcto. Esto se resume a el diagnóstico, a aplicar los fármacos en base a un diagnóstico de necesidad, pero un diagnóstico que no tiene que solamente pensar en la población animal afectada, sino en la población animal afectada dentro de un todo, que es un sistema productivo, que es un ecosistema, y cómo eso puede llevar a un éxito terapéutico a largo plazo. Entendiendo que los sistemas productivos y los veterinarios y a su vez las afectaciones parasitarias de los animales son parte de un sistema integrado donde cada uno de esos engranajes es importante para que la maquinaria siga funcionando de la mejor manera posible. Así que muchas gracias por su atención. Disculpen la virtualidad, pero estoy afectado desde el punto de vista de salud y no los puedo acompañar presencialmente, pero quiero nuevamente agradecer a los organizadores por la invitación y quedo a disposición para el contacto a través de los organizadores. Referencias y de vuelta muchas gracias.